Cuando pensamos en la Guerra de Malvinas de 1982, la imagen que suele venir a la mente es la de un error de cálculo, una decisión impulsiva que terminó en una tragedia. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? El material que vamos a desglosar hoy nos cuenta una versión muy diferente, una mucho más profunda y, según su tesis, increíblemente calculada. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Este conflicto fue simplemente el resultado de un fallo de inteligencia garrafal y una mala decisión de la Junta Argentina? ¿O fue, como sugiere la fuente de este análisis, un evento que se dejó ocurrir e incluso que se provocó deliberadamente? Bueno, empecemos por acá porque este contraste es revelador. Miren, en 1977 la inteligencia británica detecta una posible invasión. ¿Qué hacen? Envían una fuerza naval en secreto, la Operación Journeyman, y listo, invasión evitada, ni un solo tiro. Ahora avancemos 5 años, a 1982. La misma alerta de inteligencia, pero esta vez la respuesta es diplomacia. Nada de barcos. El resultado, una guerra total. La pregunta es obvia, ¿por qué actuaron de forma tan diferente? Ahí está la clave de todo. Para entender qué pasó en el 82, tenemos que viajar bastante más atrás en el tiempo. La fuente nos lleva a las raíces de una rivalidad muy profunda, un verdadero choque de trenes entre un imperio británico que se estaba reajustando y una Argentina que luchaba por su independencia económica. ¡Wow! Esta frase de Perón es potentísima. Pensemos lo que dice. Él no ve su caída como un tema de política interna argentina. No. Él la describe como una victoria para el Imperio Británico, al mismo nivel que haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Esto nos da una idea de la escala del enfrentamiento. Era algo personal, era geopolítica pura y dura. Y si nos preguntamos por qué tanta intensidad, bueno, la respuesta, como casi siempre, está en el dinero. La fuente lo deja claro. Antes de Perón, casi la mitad de toda la inversión británica en el mundo estaba en Argentina. No era un actor secundario, era un pilar económico vital para el imperio después de la guerra. Entonces, lo que pasa es que Perón llega al poder y lanza su plan de independencia económica. Para Londres, esto no era una simple reforma, era un ataque directo a sus intereses. Nacionalizar los ferrocarriles, los puertos, era básicamente desmantelar pieza por pieza un sistema que había beneficiado enormemente a Gran Bretaña durante 150 años. Ahora bien, toda esta tensión económica y política no se quedó solo en los despachos y los discursos. No, se trasladó al mar, al Atlántico Sur, y de una forma muy concreta. Y esto, ojo, es mucho antes de la guerra del 82. Y este es un ejemplo perfecto, el incidente del Shackleton en 1976. Imaginen la escena. Un buque científico británico navegando tranquilamente hasta que aparece un destructor de la Armada Argentina y le dispara tiros de advertencia. Esto no fue una improvisación, era la puesta en práctica de una doctrina, la de ejercer soberanía por la fuerza si era necesario. Y esto lo deja clarísimo. Había un protocolo. No era actuar al azar, era un manual de acción. Primero, detectar. Hay un barco británico en nuestras aguas. Segundo, interceptar. Enviamos al destructor. Tercero, afirmar. Disparos de advertencia para que entiendan el mensaje. Y cuarto, y el más importante, demostrar, dejarle claro al mundo que los reclamos en los papeles se defendían con cañones en el mar. Y aquí es donde la historia se pone como una película de espías, porque la versión oficial siempre ha sido que la invasión de 1982 fue una sorpresa total, un fallo de inteligencia catastrófico. Pero la fuente que estamos analizando hoy pone un gran signo de interrogación sobre todo eso. Sugiere que Londres sabía mucho, pero mucho más de lo que admitió públicamente. Piensen en el peso de estas palabras. Las dijo un ministro británico en el Parlamento un día después de la invasión. No es una insinuación, es una afirmación con todas las letras. Hemos estado leyendo sus telegramas. Entonces la pregunta es inevitable. Si estaban leyendo las comunicaciones secretas argentinas, ¿cómo es posible que la invasión los tomara por sorpresa? Y acá está el cómo. Es fascinante. Resulta que una empresa suiza llamada Crypto AG vendía máquinas de encriptación a gobiernos de todo el mundo, incluyendo Argentina.
El pequeño detalle es que la empresa era propiedad secreta de la CIA y la inteligencia alemana. O sea, vendían la caja fuerte y se quedaban con una copia de la llave. Si a eso le sumamos el poder de agencias como la GCHQ británica, el resultado es una ventana directa a los secretos argentinos. Es que además no se trataba solo de los británicos. Era un esfuerzo conjunto de las grandes ligas de la inteligencia occidental, el MI6 y GCHQ por el lado británico, la CIA estadounidense e incluso el BND alemán. Era toda una red de información, una red global y súper avanzada tecnológicamente, con acceso a muchísimos datos. Y con toda esa información sobre la mesa, llegamos al corazón de la tesis que nos presenta la fuente. Una idea que lo cambia todo. La guerra no fue un error, fue una oportunidad. No fue un accidente, fue una trampa deliberada. El famoso león británico no fue sorprendido, estaba esperando el momento para dar el zarpazo. Miremos la secuencia de eventos. Es como un guión. A fines del 81, el Reino Unido anuncia que se lleva su único barco de patrulla en la zona. La señal para Argentina parece clara. Esto ya no nos importa. Después, en marzo del 82, un incidente menor con unos chatarreros escala hasta convertirse en una crisis internacional. Y justo en ese momento, según la fuente, las señales diplomáticas se vuelven ambiguas, casi como dando a entender que no habría una respuesta militar. La Junta interpreta esto como una luz verde, y el 2 de abril muerde el anzuelo. Entonces, la teoría en pocas palabras es esta. En lugar de evitar la invasión, como hicieron en el 77, esta vez la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque el objetivo final era mucho más grande que solo recuperar las islas. El objetivo era ganar una guerra, una victoria decisiva, que les diera la justificación para establecer una presencia militar permanente y así asegurar el control geopolítico de todo el Atlántico Sur, con la vista puesta, claro, en la Antártida. Y así, ya para ir cerrando, vemos cómo esta perspectiva le da un vuelco total a la narrativa que conocemos. Si esta teoría es correcta, la historia oficial de la Guerra de Malvinas, bueno, habría que reescribirla. Resumamos los puntos clave de esta reinterpretación. Primero, no es que la inteligencia no existiera, es que se decidió no usarla para disuadir. Segundo, el Reino Unido no cayó en una guerra, sino que usó lo que sabía para tender una trampa estratégica. Tercero, el premio mayor no eran solo las islas, era asegurar el poder a futuro en la región. Y cuarto, la imagen final. El león no estaba dormido, estaba agazapado, esperando el momento exacto para saltar sobre su presa. Y cerramos con esa pregunta. ¿Qué queda resonando? ¿La guerra de 1982 fue un trágico accidente, una cadena de errores y malentendidos, o fue en realidad una de las jugadas geopolíticas más frías y maestras del siglo XX? Esta fuente nos obliga por lo menos a considerar seriamente la segunda opción. La respuesta definitiva, como siempre, queda abierta.